Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, un programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta fecha estamos cumpliendo 6 años, 3 meses de haber iniciado este programa copatrocinado por ambas instituciones. Quiero darle en primer lugar la bienvenida a la licenciada Dina Luisana Ramos, con quien pensamos ofrecerle su programa muy ameno. Pero antes, por supuesto, los saludos de rigor. Quiero enviarle un saludo a Iris Padilla y Jorge Aleas Castellanos. En primer lugar, un saludo para Francia Vázquez y Eddie Pavón. Hasta San Pedro Sula, nuestro agradecimiento por los mensajes estimulantes de don Carlos Fuentes y de don José Ricardo Perdomo Zúñiga. Nuestro respetuoso saludo para dos televidentes permanentes de este programa, y me refiero a los doctores Roberto Figueroa y José Lizardo. También al poeta residente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, don Óscar Acosta, y nuestra gratitud para quienes en las calles, los centros comerciales, las iglesias nos comentan este espacio y tiempo de los lunes con suma generosidad. No se olvide que el programa se transmite lunes 8 pasado meridiano y se repite a las 3 de la madrugada del día martes. Y vamos a proceder al sorteo de la civilización del espectáculo. Quiero repetir lo que señalé el programa anterior, los contaba Luisana, que el Grupo Santillana ya no nos va a proveer de textos porque Random House Mondadori, la famosa transnacional de las editoriales, compró los sellos editoriales del grupo. Sin embargo, vamos a ofrecerles a ustedes premios de la librería de nuestra universidad, de nuestra alma mater. Entonces voy a pedirle a Luisana extraer de la urnita de siempre el número correspondiente al ganador por los mensajitos, el ganador de la civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. El número 5. Es el número 5, búsqueselo usted por ahí para ver si a quién le tocó ese librazo, porque es una crítica, un ensayo duro sobre el estado actual de nuestra cultura. El número 5 es del número 9855-1300. No tiene nombre, no lo tiene. Solo habla de que fabuloso el video. Pasamos fabuloso el video, gracias, dice. Muy bien, vamos a llamar a este teléfono para decirle dónde puede y cuándo recoger el texto de Mario Vargas Llosa. Y en esta noche, para todos los mensajitos, para sortear entre todos los mensajitos que nos lleguen, queremos regalarles 2 libros de Rafael Eleodoro Valle que verán ustedes en sus pantallas. Son, por una parte, Tierra de Pan Llevar, a la izquierda de sus pantallas, y por la otra, México Imponderable, obras publicadas por Rafael Eleodoro Valle en Santiago de Chile. Una, Tierra de Pan Llevar, 1936, perdón, México Imponderable en 1936 y Tierra de Pan Llevar en 1939. Ese libro de Tierra de Pan Llevar tiene una carátula de uno de nuestros famosos pintores, y el otro es la carátula de la edición original de México Imponderable. Esta es una colección que nos ha dirigido don Óscar Acosta y que comenzó con El Rosal del Ermitaño, Anecdotario de mi abuelo, estas 2 obras, Iturbide, Varón de Dios, Cristóbal Olid, Conquistador de México y Honduras, y además Historia de las Ideas Contemporáneas en Centroamérica, de México, 1960. ¿Y qué efemérides tenemos hoy? Pues tenemos, por una parte, fallecimientos. En primer lugar, de Nathaniel Hawthorne, que es el autor de La Letra Escarlata, la famosa novela, y La Casa de los 7 Tejados, que murió un 19 de mayo, pero en 1864. ¿Qué otra efeméride tenemos por defunción? Tenemos la de Marcelino Menéndez y Pelayo, quien fue un erudito español, traductor, filósofo, crítico y poeta. Él falleció en 1912. Y le cuento que don Marcelino incluso abordó las pastorelas del Padre Reyes allá a finales del siglo XIX. Hizo una crítica muy acerba, muy dura, de las pastorelas del Padre Reyes, porque obviamente al Padre Reyes no le interesaba hacer poesía, le interesaba evangelizar.
También murió, pero en el año de 1935, el famoso militar británico Thomas Edward Lawrence, que conocemos más como Lawrence de Arabia, militar, escritor británico, autor de los 7 pilares de la sabiduría. Pero repito, 1935. Y de los nuestros, ¿quién murió en una fecha como esta, Luisana? En una fecha como esta, pero de 1895, falleció el escritor cubano José Julián Martí Pérez. A quien nos referiremos en un momento dado porque es un grande entre los grandes de la literatura latinoamericana. Con ello vamos a la primera pausa del programa. No nos cambien, que regresaremos en unos segundos. Estamos en el segundo segmento ya de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta noche de lunes, en este programa de lunes, estoy en compañía de la licenciada en literatura Dina Luisana Ramos. Vamos a presentarles, como siempre, la palabrota de hoy. Véanlo ustedes en sus pantallas, ahí está. La palabrota de hoy es escabeche, escabeche. ¿Qué es escabeche, Luisana? La palabrota de hoy es un sustantivo masculino y procede del árabe sadvai, que significa guiso de carne con vinagre. Es una salsa hecha con aceite, ajo, hojas de laurel, pimienta en grano y vinagre. Se le llama así también al alimento conservado en esta salsa. Es otra palabra más venida del árabe, que recuerda que estuvieron 800 años, estuvieron en España los árabes, de manera porque no nos debe extrañar. El escabeche, que es muy sabroso, como me dice usted, a usted le gusta mucho. Sí. Y vamos a las preguntas y respuestas de esta noche de lunes. Primero dice un televidente, ¿podrían explicarme el por qué hay un diptongo en la palabra tierra? Se le llama diptongo a 2 vocales que se pronuncian como una misma sílaba. La vocal fuerte se impone. En este caso, la vocal que se impone es la E. Tierra, tierra. Es una sola sílaba, pero la vocal fuerte se impone a la débil, que es la I. Lo contrario es el hiato, como en maíz, en que la tilde rompe el diptongo, porque de lo contrario, la vocal fuerte, la A, predominaría y tendríamos que pronunciar maíz, el maíz a peso, como dice el dicho popular. Vamos una más. Tenemos una pregunta más y nos consultan si lo correcto es denle o delen. Lo apropiado, lo válido y lo aceptable es denle. El verbo es dar, lo que significa denle, o sea, denle a él. Así lo es. otro es un crudo barbarismo. Pero igual se utiliza. Claro, lo usan, porque es muy común, pero si usted lo dice, lo usa y lo escribe, doble pecado. Dice alguien, ¿es licenciado Martínez o licenciado Martínez? Vea usted, mayúscula o minúscula en el tratamiento. En este caso, la norma académica y culta establece la minúscula en estos casos, excepto si es una abreviatura. Por ejemplo, Lic Martínez, doctor Lizardo, ingeniero Barahona, como son abreviaturas, se escriben con mayúscula, pero de lo contrario, las profesiones son sustantivos comunes en este caso y por lo tanto van con minúsculas. Y tenemos una pregunta más. ¿Es válido decir voy a bañar al mar? No es voy a bañarme al mar lo apropiado, nos preguntan. Tiene usted toda la razón. Bañar es un verbo pronominal. Voy a bañarme al mar. Vamos a bañarnos en el río. Y no lo otro, que es un vulgar barbarismo. Para la Semana Santa generalmente las gentes nos dicen voy a bañarme al mar. Voy a bañar al mar. Y yo siempre le pregunto, ¿y la cubeta? Porque no sé cómo lo vas a bañar. O voy a bañar al río. ¿Cómo vas a bañar? ¿Llevas manguera o qué? Porque el término es pronominal y debe decir voy a bañarme al río, ahí voy a necesariamente bañarme necesita al mar. el pronombre. Claro. ¿Qué tienes de inapropiado? Pregunta alguien más. Expresiones como el día lunes, en el mes de agosto, con el puño cerrado, son redundantes, nada más ni nada menos. ¿Por qué? Porque los lunes son días. Es decir, el día lunes es albarda sobre aparejo.
agosto es un mes, el mes de agosto es redundante y la mano cerrada se llama puño. De manera que si decimos puño cerrado, estamos siendo redundantes, es pura sobra. Y si, por ejemplo, yo digo el día de hoy. El día de hoy, sí, aquí sí le funciona, a pesar de que es perifrástico, porque decir hoy basta y sobra. Alguien me preguntó el fin de semana que si era un error decir antier, en vez de decir anteayer. No es un error, pero que antier es arcaico, el término es anteayer. Y dice alguien más. Esa la voy a plantear yo. Vaya pues. ¿Podrían reseñar para mí y mis estudiantes el fenómeno del boom literario latinoamericano? Me imagino que ha de ser una profesora o profesor. O alumno. O alumno. No, porque ahí está diciendo sí, para mis estudiantes. Sí. El término es de origen onomatopeico y su punto de partida serán los 70 del siglo pasado, aunque Juan Rulfo lo inició en los años 50. Y los cuatro primeros grandes fueron Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, y en el 67 se les unió Gabriel García Márquez. Así es. Sobre esto hay mucha tela que cortar. Un día vamos a dedicar un programa solo al boom. La principal causa del cáncer o la causa principal del cáncer. Pues ambas formas son válidas, pero en el ámbito médico es más recomendable anteponer el adjetivo, la principal causa. Pero repito que ambas formas son válidas, no ninguna es la más apropiada ni la otra. ¿Qué diferencia hay entre no somos nada y somos nada? Para comenzar, no somos nada y nada somos son formas válidas, pero no lo es somos nada en el español de hoy. O sea, el somos nada no se admite. Pregunta a alguien, ¿cuál es el aumentativo de limón? Bueno, hay varios, pero los más usuales son limonzón, limonzote o limonazo, que eso ya suena a un golpe con el limón. ¿Es apropiado decir eso de primeramente? Nos preguntan. Lo es si quiere usted significar en primer lugar, antes de todo. Lo inapropiado es segundamente. O terceramente, cuartamente. Porque usted nos decía en una clase que segundamente no existe. Sí, así es. Pero primeramente sí es aceptable, siempre y cuando equivalga a lo que usted decía, en primer lugar, antes que todo. Pregunta a alguien más, ¿es chequear o checar? ¿Parquear o aparcar? El español americano admite ambas variantes, pero en Centroamérica rigen chequear y parquear. Me voy a hacer un chequeo médico. Pero en México, checar y aparcar. Allá se dan cuenta de que usted no es mexicano si dice voy a parquear o me voy a chequear en el hotel. Tenemos una pregunta más. ¿Por qué se le llama regla a la menstruación femenina? Esta pregunta me imagino que la hizo una mujer. Porque etimológicamente menstruo viene de mes y regla del latín regula, que implica una regularidad, en este caso mensual. Correcto, de ahí viene, por eso lo de regla. Esa pregunta nos la han hecho varias veces, pero esta es la primera vez que la abordamos. Hay una pregunta más, se dice el tablet o la tablets. Pues mire, mejor hable de la tableta electrónica, porque lo otro es un calco del inglés que es totalmente inaceptable entre nosotros. Son anglicismos. ¿Qué es la asepsia? Nos preguntan. ¿Y quién la inventó? En medicina es la ausencia de gérmenes nocivos en una intervención quirúrgica. Se debe a Joseph Lister, varón y cirujano inglés del siglo XIX. De ahí viene un famoso enjuague bucal que se llama precisamente Listerine. El Listerine viene de Listerine en inglés, pero Listerine en español. ¿Quién fue el primer escritor famoso en usar la máquina de escribir, que hoy ha caído totalmente en el abandono? Pues fue Samuel Langhorne Clemens Mark Twain en el mundo de la literatura, que fue pionero en aquella maravilla tecnológica creada por Stowes, Glidden y Soule en 1867, el año en que precisamente nació Rubén Darío, que no sé si la usó o no la usó. ¿Hay algún equivalente en el español para CPU? Claro que sí lo hay.
significa unidad central de procesamiento. Sin embargo, el acrónimo del inglés impera. El CPU. Nosotros decimos CPU. Queremos recordarles, ya para ir a la pausa, los premios de esta noche para todos los mensajitos. 2 obras de Rafael Eleodoro Valle. Por un lado, Tierras de Pan Llevar, y por el otro lado, México Imponderable. Vamos a la pausa. Canal 10. Y estamos ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa auspiciado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con repetición a las 3 de la madrugada del martes. Antes de continuar con las preguntas y respuestas, queremos anunciarles a ustedes que a partir de mañana, en distintos lugares de la capital, se presenta un festival de cine europeo, patrocinado por la Unión Europea. Ustedes verán en su pantalla el afiche correspondiente. Se va a presentar en el Centro Cultural Hondureño Alemán, ahí está en sus pantallas, en el Centro Cultural Hondureño Alemán, en el Centro Cultural de España y creo que, si no me equivoco, en la Alianza Francesa. Son varios filmes, en los cuales hay filmes franceses, alemanes, italianos, si no me equivoco, españoles también, y entre otros. ¿Qué películas podemos mencionar, Luisana, de las que se van a presentar? Bueno, aquí hay varias, la verdad. Tenemos Mapa, por ejemplo, que es una película española de León Siminiani. También tenemos otra alemana, Flores de Cerezo, otra española, Las aventuras de Tadeo Jones, Bodas en Mendoza, de Francia. De Países Bajos tenemos Von Boyet. De Italia, Pan y Tulipanes. De Francia, Camille Regresa, entre otras, porque la verdad hay bastantes, como varias, en toda una semana. Hay Los Vivos de Austria, hay Cartas del Sahara de Italia, de manera que la entrada es completamente gratis, comienza desde mañana 20 hasta el sábado. Van a presentarse en la Alianza Francesa, en el Centro Cultural Alemán y en el Centro Cultural de España. Sí, ¿Sí me decía? Cámara de Industria y Comercio Italo-Hondureña. Ah, muy bien. O sea que, repito, es una magnífica muestra cinematográfica y la entrada, la admisión es totalmente gratis. Y continuamos con las preguntas y respuestas de esta noche. Pregunta alguien, ¿qué es el SOS? Que algunos dicen llamar Save Our Soul, salve nuestras almas, como llamada de auxilio. ¿Y a qué lengua pertenece? Es del código Morse telegráfico y es válido desde 1906. Son 3 pulsaciones breves, 3 largas y 3 breves. Saberlo puede salvarles la vida. Yo voy a reproducir precisamente ese SOS. Fíjense ustedes que son 3 señales breves, 3 largas y 3 breves. Eso les puede salvar la vida. Se les cae un edificio encima, los socorristas, los bomberos se pueden dar cuenta de que usted no es rata, que no son ratas los que andan abajo, si usted les emite esa señal de alguna forma. Eso significa, ese es el SOS. Repito, es del código Morse. Una más. Tenemos una pregunta más. En meteorología nos preguntan, ¿son grados centígrados o grados Celsius? Aunque lo primero acuse su presencia, lo oculto y esmerado es Celsius. Lo otro es una gradación con base en 100. Ok, que es eso. Casi todos los pronosticadores meteorológicos, que no es meteorólogo, es meteorológico, hablan de grados centígrados, pero el término oculto y esmerado es Celsius, que fue quien inventó la escala, una escala de 100 grados, pero cada uno de esos grados es Celsius y no centígrado. Veamos una más. ¿Por qué la celebridad de Cervantes? ¿Qué inventó de peso? Cervantes, nacido en 1547, muerto en 1616, inventó la primera novela de la historia universal. Antes de Cervantes hubo relatos, pero el género novelesco lo parió él. Desde Cervantes hacia acá la novela existe, no antes. ¿Cuál fue el equivalente romano del dios griego Hefestos? Como Venus lo fue de Afrodita y Marte de Ares,
Vulcano fue el equivalente latino del Hefestos griego. Y es que los romanos fueron muy prácticos, muy pragmáticos. No tuvieron que inventarse un panteón, simplemente les cambiaron el nombre. Así es. Si Zeus es el griego, Júpiter será el romano. Es decir, no tuvieron con muchos cuentos. Pregunta alguien, nunca he entendido la diferencia entre babor y estribor. ¿Pueden solucionar mi duda? Pues sí. El lado izquierdo de un barco en relación con la proa, pongamos el caso que estoy parado sobre la cubierta y la proa la tengo adelante, el lado izquierdo se llama babor, pero el lado derecho es el estribor. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿A qué humanista y escritor español del siglo XVI, católicos y protestantes, condenaron a la hoguera por sus ideas científicas y teológicas? Bueno, pues es precisamente a Miguel Servet. Búsquenlo en la Wikipedia, que fue excepcional. Les tengo miedo a los muertos, perdón, a los truenos, dice alguien. ¿Hay algún nombre para este temor irresistible? Sí, se llama brontofobia. Es el miedo a los truenos, que muchos niños sienten pánico. Como el miedo a las alturas, al encierro y a los espacios abiertos se les llama acrofobia, claustrofobia y agorafobia. Son fobias, manías. Miedo a algo. ¿Quién introdujo, nos preguntan, el año bisiesto en el calendario y qué significa bisiesto? Bisiesto viene del latín sectus, 10 ante calendas marti. Y quien lo introdujo en el calendario fue el emperador Julio César, para compensar un desequilibrio cronológico. En el año bisiesto, febrero tiene cada 4 años 29 días. Así es, yo nací en un año bisiesto, por colmo males. ¿Temperatura caliente o temperatura fría? Es otra pregunta. ¿Son válidas y aceptables esas expresiones? No lo son, porque la temperatura no tiene ni produce calor o frío, solo expresa el calor o frío del ambiente. De manera pues que decir temperatura caliente o temperatura fría son inaceptables las dos expresiones. Y tenemos una pregunta más. ¿Por qué los maestros se han olvidado de Ramón Amaya Amador? Esta pregunta está un poquito así como bien... Sesgada. Sesgada, sí. Y acusadora. No lo hemos olvidado, pero el autor de Prisión Verde, de 1950, hay que ubicarlo en su contexto histórico. Yo insisto en que su mejor novela fue Los Brujos de Yamatepeque. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es la mejor novela de Amaya Amador. Preguntan, ¿se dice haya o aiga? Aiga es un arcaísmo, es una palabra en desuso desde hace como 300 años, como leendo, como algotros, como en antes y otras. Diga estoy leyendo la novela, algunos otros no simpatizan conmigo, aún antes supe de ellos. Y en el primer caso, diga ojalá que haya clase mañana, y no ojalá que haya clases mañana. Y aquí nos hacen un comentario. Nos dicen que en un programa anterior hablamos de un nombre principesco de Gabriel García Márquez y la persona está interesada en saber cuál es ese nombre. Es precisamente Gabriel José de la Concordia García Márquez. Muy bien, muy bien. Y quiero contarle al público que el próximo viernes 30 de mayo vamos a rendir un homenaje a García Márquez. Lo vamos a repetir adelante en el Paraninfo Universitario Ramón Ukeli Garay de nuestra universidad. Lo decimos porque con anticipación, porque queremos que asistan los admiradores de García Márquez. ¿Por qué el 30 de mayo? Porque el 30 de mayo de 1967 salió a la luz pública 100 años de soledad. Por esa razón. ¿Una más? ¿Tenemos más preguntas? Ah, sí. ¿Por qué a ustedes, dice alguien? Esta viene más acusadora que la anterior. Dice, ¿por qué a ustedes no les importa la pureza de la lengua española? ¿Se puede progresar con un español impuro y contaminado? Pues le diré que en esto hay mucha tela que cortar. Ya lo hemos mencionado en el programa, en varios programas. Las lenguas vivas son lenguas impuras por definición, por antonomasia.
El español es una lengua viva, pujante, y por lo tanto se contamina y no puede darse con la pureza con la que nos la quisieron introducir en la escuela. Las únicas lenguas puras son las lenguas muertas, el griego antiguo, el latín antiguo, esas ya murieron, pero el inglés, francés, italiano, el ruso son lenguas vivas y por lo tanto no puede hablarse de purismo en ellas. Sí, porque la individualidad de cada persona es diferente. Claro, por supuesto, máximo en un continente como el americano, en que tenemos el 90% de hispanohablantes frente al 10% de hispanohablantes peninsulares. Y hay que tomar en cuenta esto también, la influencia. Claro, cómo se pega, cómo se contamina. Entonces, es decir, es como para dos programas el platicar del asunto. Y tampoco no es que no nos interese. Claro que nos interesa, aquí estamos desde hace 6 años con 3 meses en una fecha como esta. Queremos, antes de irnos a la pausa, recordarles que los mensajitos se merecerán el próximo lunes 2 obras de Rafael Orovalle, 2 de un solo viaje, Tierra de Pan Llevar y México Imponderable. Vamos a una pausa, pero no nos cambien porque este próximo segmento estará dedicado a José Martí Pérez. Ya lo habíamos dicho, lo había dicho Luisana al principio de este programa. Hoy en una fecha como esta, el 19 de mayo, pero ¿de qué año? ¿1800 qué? 95. 95. Falleció en la famosa batalla de Dos Ríos el patriota, poeta, ensayista, artista cubano José Martí. Un personaje muy ligado a nuestra historia literaria. Martí nace ¿cuándo? Pues nació en Cuba. Nació en La Habana, Cuba, un 28 de enero de 1853. Hijo de padres españoles, es decir, que era un criollo, en una Cuba que estaba todavía, seguía siendo colonia frente al resto del continente en que la mayor parte de los países se habían independizado. Los cubanos seguían bajo la égida española. Martí es un personaje muy, pero muy interesante. Incluso estuvo en Honduras en un momento dado. Él comenzó a escribir en contra de los funcionarios coloniales y terminó en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, inclusive lo pusieron a picar piedra, pero los padres intercedieron para que le indultaran, para que le conmutaran la pena y lo mandaran al exilio. Y se fue al exilio y se fue para España, que al fin y al cabo era la patria de sus padres. Y de allá tuvo que irse a curar de las cicatrices que le dejaron los grilletes que le pusieron en prisión. De ahí creo que se viene para México. No, antes de México fue a Nueva York. Ah, ok, a Nueva York. Para México, de ahí viene a Centroamérica y luego regresa a Cuba. Correcto, y quiero contarles algo. En Nueva York tenía un periódico, él era un magnífico periodista, e inclusive cuando estuvo en Honduras, el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa le encargaron cierta publicidad respecto al país, pero le quedamos debiendo 50 pesos, quiero decirlo muy claro, todavía le debemos a José Martí. Martí se viene a México y de México se viene a Guatemala, donde comenzó a dar clases de literatura. Guatemala estaba gobernada por Miguel García Granados y por Justo Rufino Barrios, que habían emprendido la famosa revolución liberal, la reforma liberal, con la ayuda de 2 hondureños, de Marco Aurelio Soto y de Ramón Rosa. Después los van a enviar a Honduras para que ellos hagan lo que estaba haciendo Barrios y García Granados en Guatemala. Pero resulta que en Guatemala la hija de Miguel García Granados aparentemente se enamoró de Martí. Claro, era una figura, por supuesto, un tipo muy bien parecido y muy culto. Y él se fue a casar con Carmen Sáenz Bazán, se casó con Carmen Sáenz Bazán, y cuando regresó a Guatemala supo que la niña se había ahogado y le hizo, dentro del mundo de los versos sencillos, el famoso poema La Niña de Guatemala, que comienza diciendo: quiero a la sombra de una ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. ¿Qué más podemos hablar de ese caso? Del poema como tal, es un poema que habla del velorio. El poema se centra en el velorio de la niña,
pero cuando lo leemos nos ubicamos en que es una niña de unos 9, 10 años, pero ubiquémonos en el contexto que a las niñas que para nuestro tiempo serían bien o niñas de hogar, en ese tiempo se les llamaba niña, no se les llamaba señoritas como en el contexto nuestro. Entonces, niña, me imagino yo que tiene como unos 20 años. Y otra característica es que eran vírgenes, eran niñas de hogar que todavía vivían con sus padres. El poema narra que ella se enamora de un muchacho y el muchacho se fue, el muchacho se va. Y luego él regresa, pero regresa, lamentablemente para la niña, regresa casado. Y es ahí cuando la niña se muere de amor, como dice Martí. El poema, y ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió casado y ella se murió de amor. Es un bellísimo poema. Es parte de los versos sencillos, que no son tan sencillos como la gente cree. Incluso aquello de que cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, no es sencillo, es decir, el uso del lenguaje es muy, pero muy depurado. Martí, repito, renunció a sus clases en Guatemala porque habían despedido a un paisano suyo y se vino a Honduras. Estaría en Tegucigalpa, incluso Rosa y Soto le ofrecieron una cena donde hoy está la fundación del Museo del Hombre Hondureño, y luego se marchó vía Trujillo hacia Nueva York de vuelta. En Nueva York publicó lo mejor de su producción, incluso 4 números de una revista bellísima que no sé si usted la ha visto en algún momento, que se llamó La Edad de Oro. Es una revista para niños, pero muy bien ilustrada. Martí es un personaje que se mete de pronto en una guerra para la cual no estaba preparado. Martí era un poeta, no era un soldado. Soldados eran Antonio Maceo y el resto de cubanos, los mambises, los que se habían levantado contra Cuba, pero él no. Él va a entrar en batalla un 19 de mayo de 1895 y va a fallecer. Vamos a ofrecerles un video respecto a la niña de Guatemala. Esperamos que lo disfruten porque con él saldremos de este cuarto segmento de los lunes.
Yo sé que murió de amor. Afinada. Y en la bodega helada. Por esa. Nunca más se amó. Ay. Vamos a recordarles por última vez los premios de esta noche, los premios que ofrece la librería de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Todos los mensajitos son los 2 libros de una sola vez. Tierra te pan llevar y México imponderable, de Rafael Eleodoro Valle, nuestro ilustre polígrafo del siglo pasado, fallecido en México, y del cual hablaremos en uno de estos programas para aclarar ciertas cosas. Vamos a las preguntas y las respuestas para cerrar este programa. Este es el 5.º segmento ya. Y seguimos con las preguntas. Sí. ¿Cuál era el nombre real de Gabriela Mistral? Era un nombre un tanto largo. Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Larguísimos. Pero ¿quién la conoce como tal? La conocen como Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel de literatura en 1945, aunque hay quienes piensan que debió haberse llevado Ciro Alegría por el mundo es ancho y ajeno. Sin embargo, ella fue nuestra primera, luego vendría Asturias, el único centroamericano que tenía un premio Nobel, y de ahí los demás. Preguntan, ¿qué es lo apropiado? ¿Quórum con Q o quórum con C? El español ha adaptado ya la grafía quórum con C para el latinismo quórum, porque entre nosotros no nos funciona. Cuando yo a veces lo corrijo, si yo quiero escribir quórum con Q, debo ponerlo en cursiva o entre comillas, porque es un latinismo, definitivamente. Pero el término en español desde el 2010 es quórum con C. Tenemos una pregunta más. ¿Es memorista o memorístico? Lo primero no existe en nuestro español. Quien elabora memorias se llama memorialista. El segundo es adjetivo, que se basa en la utilización de la memoria. Alguien que está haciendo memorias de Tegucigalpa actualmente es mi querido amigo Tito Ortiz, que radica en San Pedro Sula. Los comentarios de la época en la que todos éramos adolescentes son de lo más hermoso, lo más sabroso que he leído en mucho tiempo. ¿Cómo se conjuga el verbo abolir? Pregunta un televidente, curioso. Pues que aunque considerado defectivo, es un verbo regular. Yo abolo, tú aboles, él abola, abolamos, aboláis, etc. O sea que no es yo abuelo, tú abuelas, no. Yo abolo, tú aboles. Es ponerse de pie o ponerse en pie. ¿Cuál es diferencia o diferencia? Para contestar la primera pregunta, si entra la bandera nacional, nos ponemos de pie. Nos ponemos en pie cuando nos curamos de una dolencia prolongada o de una enfermedad. ¿Y en el otro caso? En el otro caso es diferencia. Diferencia y no diferencia, que es un barbarismo. Me gustaría escuchar un comentario acerca de Rubén Darío. Bueno, esto nos
exigiría un programa más. Pero Félix Rubén García Sarmiento, que era su nombre de pila, él luego adoptó el seudónimo Rubén Darío, nació en 1867 y murió en 1916. Curiosamente nace en el año en que aparece María, la última gran novela romántica, y se muere en el año en que aparece Los de Abajo, de don Mariano Azuelo, que rompe con el modernismo. Tiene 3 obras fundamentales: Azul, Prosas profanas y el canto de vida y esperanza, que fue su última y más madura obra. Repito, le prometemos hablar de dedicarle un programa a Rubén Darío, porque ahí sí hay tela que cortar. Así es. Y tenemos una pregunta más. ¿Qué es un palenque y de dónde viene el término? Es un pequeño ruedo en donde se realizan eventos musicales, peleas de gallo, etc. Y viene del catalán palenque, que significa empalizada. Claro, generalmente es más lo de las peleas de gallos, pero en México en el palenque hay de todo. Sí. Referido a la parte posterior de la planta del pie, ¿es calcañal o calcañar? Buena pregunta. Pues aunque se usan indistintamente, es preferible el segundo, calcañar, o dígale talón si quiere, porque el término ya desapareció entre los muchachos. Yo les hablo, toques el calcañar y no hayan que tocarse. Hasta que les digo, toques el talón, pues, y tampoco hayan, que es lo que no saben qué tocarse. ¿A qué animales se les llama marsupiales? Nos preguntan. Bueno, le van 2 ejemplos. Al canguro y al koala. Las hembras tienen una bolsa donde guardan sus crías, y la palabra proviene del latín marsupium, que significa bolso o saco. Y con ello vamos a dar por concluido Hablemos, Escribamos y Leamos Bien de esta noche, 19 de mayo del 2014. Queremos agradecerles el habernos permitido ingresar en la intimidad de sus hogares, que les deseamos muy buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué más? Muy buenas noches. Y los esperamos el siguiente lunes de 8 de la noche a 9 de la noche. Con repetición a las 3 de la madrugada del martes. Muy buenas noches. No cambie de canal. En unos segundos más, Avances en Salud. Iniciativa